8:15. La idea es que hacia la mitad y al final les voy a pasar por el chat un formulario, si bien digo, para que puedan registrar su asistencia y evalúen la actividad. ¿Les parece? Ya, así que para que por favor ahí les pido estén atentos, que son un par de preguntas para que puedan completar. Así que ahora, sin más preámbulo, quiero invitar a mi querida Ingeborg. ¿Dónde estás? Y a los que puedan abrir su cámara también, porque vamos a ir tomando fotos, chiquillos, ¿ya? Para poder tener esto como respaldo. Ahí está nuestra querida jefa de área y docente, Ingeborg Schulz. El tiempo es tuyo, querida Inge. Buenas tardes a todos, queridos estudiantes. Les doy una cordial bienvenida a esta charla de las normas APA. Les agradezco profundamente que estén acá. Los voy a invitar a que puedan poner harta atención, que si tienen cualquier tipo de duda, levanten su manito y yo les voy a ir dando la palabra por turno para que podamos ir resolviendo todas las dudas, ¿ya? Voy a explicar desde lo más básico de las normas APA hasta las 3 maneras más recurrentes que tenemos para citar dentro de los trabajos, ¿ya? Para que así podamos entender de qué manera podemos utilizar estas normas APA, porque muchas veces lo confundimos con que son solo citas y en realidad no son solo citas. Y ahora les voy a explicar de qué se trata básicamente todo esto, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de las normas APA, nos estamos refiriendo a un conjunto de normas que están en un libro, ¿ya? Es un libro común y silvestre, como un libro que nosotros encontramos acá, solamente que se llama Normas APA séptima versión. ¿Por qué se llama séptima versión? Porque cada cierto tiempo, generalmente cada un año o un año y medio, se van renovando estas normas, estas reglas que nos dicen cómo nosotros lo debiéramos hacer para escribir un trabajo de manera correcta, un trabajo académico de manera correcta, ¿ya? Por ende, estas modificaciones se van a ir presentando cada cierto tiempo. Hoy en día estamos trabajando con la séptima versión de las normas APA. Y las reglas que salen dentro de este manual nos van a orientar para poder realizar una correcta presentación de trabajos académicos escritos. ¿Ya? ¿Para qué sirven principalmente? Sirven para que un trabajo académico quede más ordenado y más formal, para que unifiquemos la forma de presentar estos trabajos escritos a nivel nacional e incluso internacional, porque hay muchas instituciones que trabajan con estas normas APA, y para respetar, los derechos de autor de las fuentes desde donde yo obtengo la información. Y de esa forma estamos ayudándonos a nosotros mismos a evitar el plagio, ¿ya? Denme un segundito, chiquillos, y sí. Ya, perdón. Entonces, chicos, estas normas APA nos van a servir para que presentemos todo de manera más ordenada, ¿ya? Porque si no hubiese un reglamento, entonces todas las personas presentarían el trabajo académico de la manera que se les ocurriera. Y como profes docentes no tendríamos un criterio unificado para poder evaluar estos trabajos. ¿Ya? Por ende, es súper importante que cuando nosotros estamos en una institución de educación superior, podamos respetar estas normativas, ¿ya? Nos van a ayudar, como les decía, a evitar el plagio, que en realidad cuando los docentes les dicen que ustedes, por ejemplo, incurrieron en plagio, no quiere decir que los estén acusando de que ustedes hicieron algo malo y terrible, sino que acorde a la normativa de las instituciones en general, se acepta hasta el 20 o el 30% de plagio. Y nosotros tenemos una aplicación que ayuda a detectar el nivel de plagio. Entonces, si a usted el profe le dice, usted cometió plagio, es porque esta aplicación nos está indicando que hay un 30% o más de plagio, que puede ser porque a usted se le olvidó citar, por ejemplo, algunas fuentes, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? No es porque nosotros como docentes digamos, ustedes están copiando todo, no, ¿ya? Es porque la aplicación detecta si las citas están bien o mal redactadas, si citaron, si no citaron, entonces es importante que vayamos aprendiendo cómo hacerlo bien, ¿ya? Ahora, ¿dónde nosotros podemos utilizar estas normas APA? Las podemos utilizar en los trabajos académicos escritos,
Ya principalmente los podemos utilizar en los foros temáticos, porque los foros temáticos nos piden utilizar respaldo teórico, y el respaldo teórico lo podemos utilizar citando. Podemos utilizarlo en los trabajos colaborativos, cuando los profesores nos mandan a hacer ensayos, cuando nos mandan a hacer diferentes trabajos de investigación. Lo podemos utilizar sí o sí en proyecto de título cuando ustedes lleguen al final de su carrera y en diferentes investigaciones académicas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las principales características que nos van a decir esta séptima versión de las normas APA con respecto a los textos escritos? ¿Ya? Nos van a dar ciertas normativas, ciertas reglas para que nosotros escribamos estos trabajos. Cuando hablamos de la fuente, nos estamos refiriendo al tipo de letra que tenemos que utilizar en estos trabajos escritos. Yo aquí seleccioné dos tipos que son los más comunes, que es Times New Roman o Arial. Pueden ser otras letras como Calibri u otras letras que también están sugeridas dentro de esta versión, pero las más comunes, para que no se compliquen buscando otro tipo de letras, son Times New Roman o Arial en tamaño 12, ¿ya? Si nosotros nos vamos aquí, voy a dejar de compartirles un poquito la pantalla del PPT para compartir la pantalla completa. Les voy a mostrar un texto de Word, que es donde redactamos en definitiva estos trabajos académicos. Y si se fijan, yo aquí tengo un texto cualquiera. Si yo quiero poner la tipología de fuente acorde a la letra que yo les dije, porque ahora está en Calibri, yo selecciono este texto completo, me voy a esta sección de acá donde están los nombres de las fuentes, pincho la flechita y voy a buscar Arial, que es una de las primeras porque es la que más se utiliza y queda de esa manera, o puedo seleccionar Times New Roman, que es la de acá abajo. Ustedes deciden cuál les acomoda más, cuál les gusta más. Y el tamaño sugerido es de 12, ¿ya? Por ende, siempre que escriban un trabajo escrito, valga la redundancia, utilicen uno de estos dos tipologías de fuente y siempre en tamaño 12, ¿ya? ¿Qué más nos dicen estas normas APA? Nos dicen que deben ser entregados en un interlineado de 1,5 o de 2.0. Yo les recomiendo que sea 1.5 para que el texto no quede tan largo. ¿Cómo voy yo a seleccionar este interlineado de 1.5? Voy a seleccionar el texto y aquí hay una flechita hacia arriba azul y una flechita hacia abajo azul, que si yo pongo encima el cursor dice espaciado entre líneas y párrafos. Yo voy a dar clic y aquí voy a seleccionar 1.5 y el interlineado se va a ampliar. Si yo quisiera seleccionar 2.0 o porque algún docente así se lo pide, usted selecciona el que dice 2,0. Y así el espaciado va a estar escrito acorde a lo que le están pidiendo. Me levantaron una manito por ahí, dice ALMJ. Dígame nomás. Hola, profesora. No, era que no se veía su presentación, pero ahora ya se empezó a ver. Era eso. Ah, perdón. Ya, Sí. ¿pudieron verlo entonces? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué otra característica tiene que tener este texto? Y aquí, por favor, pónganme mucha atención porque dentro del formato es el error más recurrente, ¿ya? Nosotros tenemos que alinear el texto. ¿Qué quiere decir alinear el texto? Quiere decir que todas estas líneas que están acá tienen que estar derechitas como en el inicio. Generalmente se presentan estos textos desordenados. Ya lo voy a ahí para que se note más. Si se fijan, está súper desordenado. Justificado quiere decir que yo lo voy a ordenar de margen a margen en el mismo margen, valga la redundancia. ¿Cómo voy a hacer esto? Aquí yo tengo una sección donde hay diferentes formas de alinear el texto. El justificado es este, el que está ordenadito de margen a margen. Si yo presiono aquí, se va a ordenar y va a quedar muy cuadradito entre los márgenes aquí de 3 centímetros y 3 centímetros. ¿Ya? Por ende, usted lo único que tiene que hacer es seleccionar el texto y elegir la opción de justificar. Ahí yo la saqué, por ende vuelve para atrás a verse desordenadito y si yo vuelvo a presionar, me lo deja automáticamente bien ordenado. ¿Ya? Eso se refiere con justificar.
También en los textos escritos debo utilizar citas que pueden ser textuales o parafraseos, que son las más comunes, ya se las voy a explicar, y referencias bibliográficas. Siempre que yo hago un trabajo escrito, al final de mi trabajo debo agregar una bibliografía, que quiere decir escribir desde donde yo saqué toda la información que conseguí, o los textos, las fuentes, las páginas web que consulté para armar mi trabajo, ¿ya? Eso básicamente con respecto al formato. Alguien me levantó la manito. Marisela, dígame. Sí, hola, buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto a la normativa APA en lo que tiene que ver con las referencias bibliográficas. Lo que pasa es que hace poquito tuvimos que hacer un trabajo colaborativo y entre la retroalimentación que nos dio la docente con la nota, me decía que la nota no, por ponerle un ejemplo, nos sacamos un 6.5 y podría haber sido un poco mejor, y decía que era porque la bibliografía no estaba hecha en formato APA 7. Todos los trabajos colaborativos los he hecho en APA con el mismo formato. No sé si lo revisó bien o no, y de hecho mi computador tiene predispuesto el formato APA 6, entonces es primera vez que me hacen esa observación. Sí estaba en APA, no específicamente en el 7, pero ¿cómo se llama? Me llamó mucho la atención que me hicieran esa observación con respecto a las referencias bibliográficas en este trabajo en específico. Comprendo, probablemente fue porque no estaba en el formato del APA 7, que es mínimamente diferente al del APA 6 con respecto a las referencias bibliográficas. Y es una diferencia así mínima. Sí. Y ahí ya tenemos que apelar al criterio del docente. Cuando les pasen ese tipo de situaciones, conversen directamente con los docentes. A veces explíquenles que ustedes redactan de manera directa desde Word las referencias bibliográficas, y a veces Word todavía no está actualizado con la normativa APA 7, o échenle un ojito ahí más detallado a la normativa, porque nosotros se las compartimos ahí en Moodle, ya en la plataforma, para que ustedes revisen y les queden ahí exactamente bien redactaditas, ya para que estén siempre actualizadas con respecto a esos cambios que se hacen ahí en las normas APA. Probablemente en febrero del próximo año vamos a tener la norma APA 8. Más o menos en esa fecha van cambiando para que ahí estén atentas. Pero igual nosotros los vamos a estar publicando. ¿Ya? Ya. Ok, gracias. De nada. Ahora, chicas, chicas y chicos, perdón, ya que vimos el formato básico de un trabajo escrito, para que ese formato que yo les expliqué ahora siempre lo utilicen, ya es súper, súper importante que justifiquen el texto, que utilicen la letra en tamaño 12, sugerencia Times New Roman o Arial, y que estén interlineados de 1,5. Mónica, dígame. Buenas tardes, señorita. Una consulta. ¿Podría repetir lo anterior? Que justo usted estaba explicando el tema del parafraseo. Sí, entonces no logré entender bien. Y otra consulta. En la justificación, me sucede muchas veces que yo justifico el texto, pero a medida que voy haciendo el trabajo colaborativo, por ejemplo, cuando llego a introducción o conclusión, me pasa que igual se me desordena. ¿Cuál es la forma de que ese trabajo quede justificado para todo el trabajo en sí? Como grabado, una cosa así. Una vez que ustedes terminen de hacer el trabajo completo, lo seleccionan y ahí lo justifican al final, porque si van justificando parte por parte, solo les va a quedar justificada la primera parte. Entonces, claro, yo les recomiendo que escriban todo el trabajo y una vez que lo terminan, lo justifican y le presionan guardar, porque si no le presionan guardar, el texto no va a quedar con el formato justificado, sino que va a quedar con el formato por defecto. Entonces, traten siempre de presionar, guardar, 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 guardar. Una de las cosas que por lo menos yo aprendí en la universidad a puros tropezones es que tenía que guardar todos mis documentos una vez que hacía cambios, porque si no me quedaba la escoba y perdía la información. Entonces, sí, eso es lo que hago, pero hay algunas veces muchos títulos y subtítulos, entonces hay que estar parte por parte corrigiendo para que no cambie
el diseño. Sí, Uno eso lo pone en el centro, o a la orilla, en fin. sí, los Que títulos los se centran, seleccionan de claro. manera aparte, porque si no los va a tirar al centro o los va a Claro. tirar como para un costado. Si no, Correcto. párrafo por párrafo nomás justificando, o yo le sugiero justificar el texto completo y después correr los títulos o los subtítulos. Eso en definitiva. Ok. Es lo que se puede hacer. Bueno, gracias. De nada. Alguien me había hablado, era Mónica también, con respecto a los parafraseos, o no, no recuerdo, ¿sí? Ya. Ahora voy a explicar los parafraseos, porque solamente se los mencioné como tipos de citas, pero los explicando paso por paso, ¿ya? Ahora, dentro de un trabajo escrito, nosotros tenemos que utilizar citas. ¿Qué son estas citas? Estas citas se utilizan cuando nosotros copiamos y pegamos o escribimos la información tal cual o muy parecida a como otro autor lo escribió. La cita se utiliza para evitar el plagio, para que yo le dé crédito a este otro autor y diga, ok, estas palabras que yo estoy utilizando en mi trabajo escrito son de otra persona. Y yo digo de qué persona son. Por eso se tiene que poner el apellido del autor y el año en la que se escribió este texto. Ya les voy a explicar qué hacer si es que el texto no tiene fecha, ¿ya? Pero en definitiva es como decir, esta no es mi reflexión personal propia, yo la estoy tomando de otro autor para, a partir de esta idea de otro autor, yo hacer mi propia reflexión o yo fundamentar lo que estoy explicando. Si yo, por ejemplo, en un trabajo colaborativo estoy explicando que las normas de la salud son importantes, puede ser que yo inserte las palabras o que yo cite las palabras de un experto en salud para hacer mucho más contundente mi argumento, para hacer mucho más contundente mi explicación, porque no solo lo estoy diciendo yo que estoy estudiando, sino que lo está diciendo una persona que probablemente lleva mucho tiempo investigando al respecto y por eso dice lo que dice. ¿Ya? Por ende, es importante que si nosotros utilizamos esta información, la citemos y le demos crédito a estos otros autores, ¿ya? Si yo no agrego las citas correctamente, uno puede ser acusado de plagio, ¿ya? Y no es que CFT Senco los acuse de plagio, es que es una normativa que existe a nivel país, ¿ya? Así como los plagios de las canciones, cuando, no sé, ocupan más de 8 acordes, ya no me acuerdo si son 8 o 16, pero si ocupan, no sé, 8 acordes similares, entonces uno está plagiando la canción. Aquí es lo mismo. Si yo tengo más de un 20% de un escrito con palabras de otras personas, entonces voy a estar incurriendo en plagio. En muchos ámbitos puede tener consecuencias jurídicas, aquí no va a tener consecuencias jurídicas, nadie se va a ir preso en ninguna parte, pero sí tiene que ver con el manual y los procedimientos éticos que tenemos dentro del CFT, entonces también para poder respetar eso siempre se sugiere citar, ¿ya? ¿Cómo se utilizan las normas APA en esta séptima versión? Siempre indicando el apellido del autor y la fecha en la que fue escrito este texto, ¿ya? Entonces, en cada párrafo que nosotros incluyamos que pertenece a la autoría de otra persona, yo voy a tener que indicar el apellido del autor y el año de la publicación entre paréntesis, ¿ya? Y vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, ¿qué tipos de cita existen en formatos APA? Chorro 1700, ya son muchos tipos de citas. Sin embargo, lo que nosotros más utilizamos para trabajar en estos escritos académicos son, como ya les decía, las citas textuales, donde tenemos las de menos de 40 palabras y las de más de 40 palabras, y el parafraseo. Entonces yo les recomiendo que si van a hacer trabajos académicos, utilicen estos 3 tipos de citas que son los más sencillos de utilizar, ¿ya? Para que no nos compliquemos con las 800.000 citas que existen y podamos empezar trabajando con las que son más sencillas y más recurrentes también. Entonces, ¿qué son las citas textuales? Las citas textuales, es decir, cuando yo utilizo información de otro autor y la tomo para ocuparlo en mi trabajo, y yo la cito textualmente, es decir, la copio y la pego desde internet, tal cual a como está en la página de internet, o si yo tengo un librito, por ejemplo, y voy a escribir exactamente este párrafo de aquí en mi trabajo,
es una cita textual, ¿ya? Porque yo estoy copiando absolutamente todo, los puntos, las comas y cada una de las palabras que ahí salen. Por eso se llama cita textual. Y dentro de estas citas textuales vamos a encontrar las de menos de 40 palabras y las de más de 40 palabras. Dígame, Eulalia. Buenas tardes. Yo quería saber, por ejemplo, bueno, yo casi nunca copio y pego, siempre leo, pero cuando hago mis trabajos colaborativos, por ejemplo, utilizo mucho lo que son como, por ejemplo, los reglamentos de mi establecimiento, o generalmente ocupo documentos que son del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud. ¿De qué forma se citan eso? ¿Qué autor es el que se tiene que Se poner? citan como institución. ¿Ya? Institución. Entonces, por ejemplo, si yo saqué un artículo o cualquier cosa que corresponde al Mineduc y que está en la página del Mineduc, yo pongo Mineduc, coma, y el año de publicación del artículo. Perfecto. Y con eso ya está citado, porque todo lo que es publicado en el sitio oficial del Mineduc, le dije, del MinSal, del Ministerio de Salud, todo lo que salga oficialmente en esa página se escribe como MinSal, porque no pertenece como derechos de autor a la persona que lo escribió, sino que pertenece a la institución propiamente tal. Lo mismo en el caso del Mineduc, o si citan documentos de la ONU, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, coma, y el año en que se escribió el artículo publicado, ¿ya? Siempre que sean instituciones, ustedes ponen el nombre de la institución. Si es una municipalidad, es más largo, pero se tiene que poner así como Ilustre Municipalidad de Las Condes, coma, y el año tanto. O Ilustre Municipalidad de Llolleo, coma, y el año. Así se llaman las instituciones. Ya, muchas gracias. De nada, Eulalia. Ahora, dentro de estas citas textuales donde copiamos y pegamos exactamente igual a cómo está escrito el texto, nosotros tenemos la opción de citar de menos de 40 palabras. Dice entonces agregar el link del documento no sirve. No, como cita no sirve para la bibliografía. Ya cuando nosotros enumeramos las páginas o los lugares desde donde sacamos la información, nos sirve para poner ahí el link como bibliografía, pero no para citar dentro del texto mismo. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a una página web y dentro de esta página web encuentro este párrafo que sale acá, la confusión de este tema es la naturaleza del cuidado paliativo a través del cual, y aquí yo voy a copiar y pegar lo que está en rojo directamente en mi texto, quienes se encuentran dentro de las disciplinas médicas satisfacen las necesidades médicas. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber primero si mi texto tiene menos o más de 40 palabras? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, aquí el texto y si se fijan acá abajo me dice 28 de 422 palabras. Por ende, yo ya sé que este párrafo que está aquí tiene menos de 40 palabras. Por ende, si yo lo copio y lo pego, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a abrir comillas. Siempre que sea de menos de 40 palabras, abro comilla, copio y pego directamente a como sale en la web, cierro comillas, abro paréntesis, pongo el apellido de quien escribió este texto o en su defecto la institución a la que pertenece este texto, le pongo coma y pongo el año. ¿Por qué aquí les puse P112? Porque acorde a la séptima versión, déjenme desactivar esto para que podamos verlo bien, acorde a la séptima versión, no es necesario poner la página desde donde se saca. Uno puede poner de esta manera. Así, 2006, sin necesidad de evidenciar la página. Antes, en la versión 6, uno le ponía página 25, para así saber, PP 25, para así saber en qué página se encontraba específicamente. Sin embargo, las normas APA de la séptima versión nos dice que el requisito mínimo es apellido del autor o nombre de la institución más la fecha, ¿ya? De publicación de ese artículo, de ese libro, de ese texto en general, ¿ya? Por ende, cuando nosotros citamos con menos de 40 palabras, la forma de identificar esta cita es poner entre comillas, después abro paréntesis, apellido, coma, y el año de escritura de este texto. Entonces, si yo me voy acá al documento Word que tengo
Si yo quisiera citar este texto que sale acá, vamos a suponer que yo lo voy a utilizar para un trabajo, yo le voy a poner copiar, acá abajo le voy a poner pegar, y lo que yo tendría que hacer para citarlo como una cita de menos de 40 palabras sería aquí ponerlo entre comillas, y luego de eso le pongo el apellido del autor, que vamos a suponer, por ejemplo, que es Cuevas. Esto lo voy a poner entre paréntesis, y vamos a suponer que el año de escritura fue este año, el 2022, y cierro. Y con eso yo ya tengo mi cita armada, porque estoy diciendo que esta información que yo saqué desde internet pertenece a este autor, ¿ya? No nos sirve, como decía una compañera, que yo copie y pegue el link de donde saqué esta cita. No, ahí estaría mal redactada la cita y no les considerarían esto como una cita. Por ende, la herramienta que tenemos de análisis lo tomaría como plagio, ¿ya? Para que lo puedan hacer de esta manera. Entonces, si tienen menos de 40 palabras, pongo entre comillas, abro paréntesis, apellido del autor, año y cierro paréntesis. Ahora, les puede ocurrir que en algunos textos no salga fecha. Cuando no sale fecha, lo que yo hago poner es SF. Y esto lo pongo en cursiva, que es esta como K que sale hacia acostada. Alguien me levantó la manito por ahí. Dígame, Grisel. ¿Grisel? No se escucha mucho, Grisel, se escucha como si estuviera lejos. La escucho hablando como desde el inframundo. Si quiere puede escribir en el chat o puede probar con audífonos, porque a veces cuando uno se pone audífonos el audio funciona mejor. ¿Ahí, profe? Ahí sí, perfecto. Sí, disculpe. ¿Sabe que una consulta en los trabajos, en los foros temáticos, cuando hacemos como que copiamos algo como para respaldar lo que dijimos con la teoría que se nos solicita? Yo por ahí saco material del mismo cuaderno que tenemos. Ahí ponemos cuaderno número 2 de la asignatura, el CFT Senco y el PDF, ¿o cómo hacemos eso? No, yo les recomiendo, como estos cuadernos pertenecen a la institución, la forma de citar es poner, por ejemplo, CFT Senco, 2022, porque los cuadernos son de este año en definitiva. Y abajo, cuando usted termina su respuesta del foro, le pone referencias bibliográficas, 2 puntos, y ahí usted pone que fue sacado de la asignatura tanto, del cuaderno tanto. Eso es importante incluirlo, pero para la cita no es necesario que usted en el párrafo mismo ponga toda la información del cuaderno, no, eso se hace abajo. Hay muchos estudiantes que para poner la información bibliográfica ponen cuaderno 2 o cuaderno 2 de CFT Senco. Esa información está incompleta, ¿ya? Porque si yo cito el cuaderno 2 es muy amplio. Entonces yo les sugiero que en referencia bibliográfica usted ponga el subtítulo o el número de la diapositiva, que es mucho más sencillo, ¿ya? Porque en la referencia bibliográfica sí es importante poner el número de diapositiva. Entonces ustedes ponen referencia bibliográfica, cuaderno número 1, diapositiva tanto. Y así están diciendo desde dónde obtuvieron esta información en la referencia bibliográfica, ¿ya? Para que quede así como súper mega completo, pero debiera bastar con que ustedes pusieran CFT Senco, año, listo, porque es un documento institucional. Disculpe, perdón, pero recién estoy llegando del trabajo. Entonces, dentro de la cita, pongo, cierro las comillas cuando hago la cita y pongo entre paréntesis CFT Senco 2022. Sí, 2022, cerramos paréntesis. Ok. Y abajo, cuando termino mi foro temático, antes de subirlo, pongo referencia bíblica. Bibliográfica.
bibliográfica. Ujú. Y ahí, ¿qué pongo? 2 puntos, cuaderno número 2, por ejemplo, la asignatura. Exactamente. Primero la asignatura, después el número del cuaderno y la diapositiva. Primero la asignatura. Asignatura, número de cuaderno. Ujú. Y el número de la diapositiva. Muchos estudiantes me preguntan si tienen que citar el nombre del docente en el cuaderno. Y no hay que citar el nombre del docente porque no siempre es el mismo Exacto. docente el que hizo el cuaderno, sino Sí. que los cuadernos pertenecen al CFT. Entonces, por eso lo que se cita es la institución misma. Ok. Referencia bibliográfica, 2 puntos, y entre paréntesis, asignatura, coma, número de cuaderno, coma, y número de diapositiva. Ajá. Perfecto, muy amable, gracias. De nada, Grisel. Ya, entonces, eso es para una cita de menos de 40 palabras. Alguien más me levantó la manito por ahí. ¿Puede enviar a mensaje la cita de los cuadernos? Sí. Ya se los mando. Sería el título de la asignatura más el número de cuaderno más la diapositiva. Ahí está. Eso como referencia bibliográfica. Pero también dentro de las citas textuales tenemos las que son más largas, que son de más de 40 palabras. ¿Cómo vamos a citar estos textos que son de más de 40 palabras? Vamos a hacer una diferenciación, ¿ya? Esta diferenciación, esto lo escribí en la presentación anterior, ahí, esta diferenciación va a ser que también vamos a poner el apellido del autor o vamos a poner el nombre de la institución. Entre paréntesis voy a poner el año en que fue escrito y yo voy a poner explicó, dijo, nos planteó o plantea qué, y voy a poner 2 puntitos. Luego de estos 2 puntitos voy a dejar un espacio y voy a proceder a copiar y a pegar la información. Para que esto quede 100% claro, yo voy a dejar 2 espacios y voy a seguir escribiendo. Entonces, así la cita va a quedar separada del resto del texto. Se vería de esta manera, por ejemplo. Vamos a seleccionar aquí un texto que tenga más de 40 palabras. Si yo selecciono este y miro acá abajito, dice 60 de 452 palabras. Entonces, vamos a suponer que yo voy a tomar este, lo voy a copiar, lo vamos a poner más abajo, lo voy a pegar y aquí en vez de poner al final el texto, o sea, el nombre del autor, voy a poner, por ejemplo, Cuevas 2020, ahora 2022, afirma que, 2 puntos, y procedo a dejar el espacio, termino la cita y voy a dejar 2 espacios y ahora yo sigo con mi texto reflexionando acerca de lo que yo escribí. Entonces aquí puedo poner, es sumamente necesario, bla, 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 bla. Pero la cita va a quedar separada del texto, entonces así yo me doy cuenta que esto que está entre espacio y espacio es la cita de más de 40 palabras de este autor. También tengo otra forma de hacer esta cita, que es, yo borro esto de acá, también dejo un espacio entre el texto que yo estaba escribiendo antes, y aquí al final pongo entre paréntesis, Ayala 2020 y cierro paréntesis. ¿Ya? También se puede citar de esa forma y luego dejo los 2 espacios. ¿Ya? La idea de las citas de más de 40 palabras es que queden separadas del texto. Yo les sugiero que para que quede 100% claro, esta cita de más de 40 palabras, ustedes siempre la hagan al principio con el autor en un comienzo, ¿ya? Entonces así, Ayala 2020 dice que, ¿y por qué les recomiendo esta manera? Porque ustedes están diciendo de manera explícita que este autor dice lo que ustedes proceden a escribir abajo, ¿ya? Es súper importante para que al docente y a la aplicación le quede 100% claro que ustedes están citando este párrafo, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros decimos
que este texto que está acá le pertenece a otro autor. Y también tenemos otra forma de citar, que es una forma muy recurrente, que se llaman las citas parafraseadas. En estas citas parafraseadas, que muchas veces, voy a poner un poquito la cámara aquí para mirarlo, muchas veces nos pasa que con estas citas parafraseadas, nosotros pensamos que la estamos haciendo de oro. Yo también lo hice en la universidad, pero no le cuenten a nadie. Uno copia la información desde un texto, la pega en su propio informe o en su propio trabajo, le cambia un par de palabras, ya le voy a cambiar unas 6 palabras, entonces así no tengo que citar porque no lo copié ni lo pegué exactamente desde internet. Error, ¿ya? Cuando nosotros hacemos eso, se llama parafraseo, ¿ya? Yo no copio textualmente desde internet, pero sigo conservando la misma idea del autor. Si le cambio unas palabras nomás, estoy haciendo, entre comillas, trampa, porque estoy utilizando la idea de este otro autor, cambiándole algunas palabras para hacerla parecer como mía, ¿ya? Entonces, si yo le cambio algunas palabras a esta cita, se llama parafraseo. De otra manera, si yo leo, por ejemplo, un texto, un artículo de internet, y luego en base a la idea exacta que yo leí acá, reflexiono con respecto a esto, o lo explico en realidad, es como explicar con mis propias palabras lo que yo leí en un texto, estoy parafraseando. Si yo hago una reflexión propia, diferente de lo que dice en el texto, ahí no debo citar, porque es mi reflexión propia con respecto a lo que yo leí. Pero si yo leo de aquí y resumo la idea, que es exactamente la misma idea que sale acá, entonces estoy parafraseando, ¿ya? Entonces, el parafraseo incluye que yo haga un resumen o una explicación de la misma idea del párrafo que leí o del texto que leí, o que yo le cambie algunas palabritas a este texto. Esas dos situaciones son parafraseo. ¿Cómo voy a citar yo estos parafraseos? De la siguiente manera. Primero podemos citar diciendo al final el apellido del autor y el año de escritura del texto. Entonces, aquí dice, por ejemplo, el índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. Puede ser que el título original dijera el número de muertes durante el siglo XXI aumentó. Ese puede ser el texto original. Sin embargo, yo le agregué algunas palabritas para que se viera quizás más amplia la idea, para que se entendiera mejor. Eso es un parafraseo. Y yo lo voy a citar, incluyendo a este autor. ¿Cómo lo diferencio de la cita textual de menos de 40 palabras? Es porque no está entre comillas. Si no está entre comillas y si no tiene un espacio entre el texto que está arriba del texto que está abajo, entonces yo voy a identificar que es un parafraseo. Alguien me levantó la manito por ahí. Melina, diga. Si está hablando Melina, no le escucho. Ahí apagó el micrófono, enciéndalo de nuevo, a ver si se escucha, porque a veces los audios como que se timan un poquito. No, Melina, no se escucha. No sé si tiene audífonos o si quiere puede escribir su duda por medio del chat y yo se la contesto de igual manera. Voy a explicar por mientras la segunda forma de citar este parafraseo, ¿ya? La segunda forma de realizar este parafraseo es que yo ponga, según Taleb, por ejemplo, que es el apellido del autor, 2016, y luego procedo a explicar. En este caso del parafraseo, si yo saqué específicamente de un texto, un libro, les sugiero que sí pongan la página para que se tenga conciencia de cuándo termina este parafraseo. ¿Ya? Si es de una página web no es necesario porque no van a poder encontrar el número de la página. ¿Ya? Pero también es importante que pongan según el apellido del autor, entre paréntesis el año de escritura del texto, y luego procedan a parafrasear, a explicar lo que leyeron o a cambiarle algunas palabritas al texto que eligieron. También se diferencia de las citas de menos y de más de 40 palabras textuales porque no está entre comillas y no se encuentra separado del párrafo anterior ni del párrafo siguiente, sino que está dentro e inserto del mismo texto que yo estoy escribiendo. ¿Ya? Esa es como la forma en que podemos diferenciarlo. ¿Pudo Melina escribirme su duda por ahí o no?
el año donde lo encuentro, de la reflexión del autor. Eso va a depender de los textos. Si ustedes están utilizando, por ejemplo, libros, el año siempre lo van a encontrar en la información de la primera página, que está acá. Junto con el título, hay una partecita, no se ve muy bien ahí ya, pero es donde nos dice la editorial, la edición, y siempre dice, por ejemplo, Albert Alegre, que es el apellido, y después dice Ediciones Pirámide, 2018. Ese es el año que ustedes debieran seleccionar. En el caso de las páginas web, generalmente está en el costado superior izquierdo de las publicaciones, ¿ya? Y como yo les decía, si no tiene fecha, porque no la encontraron en ninguna página, le ponen SF en mayúsculas y con cursiva. Se los voy a mostrar aquí. SF, pero con letra cursiva, ¿ya? Que era como yo se los había mostrado acá. Ponen el apellido del autor, coma, y le ponen SF con cursiva, que es esta acá como inclinada hacia el lado que está arriba. Eso en caso de que no encontraran la fecha. Igual yo les sugiero que traten de buscar textos con fecha. Si son por ejemplo, páginas como la ONU, la UNESCO, el MinSal, Mineduc, y no sale fecha, está bien, no hay problema. Pero si son páginas así medias de dudosa reputación, yo les sugiero que elijan fuentes que son más apropiadas. Mónica, dígame. Profe, lo que pasa es que lo que usted está explicando es un tema manual que tenemos que hacerlo, y al utilizar la referencia directamente del inicio donde está el computador, se puede hacer así también, porque ahí queda de otra forma, queda como un color entre negrilla y así cuando uno pasa el texto, Sí. Se nota así como... Sí, si lo hacen de manera automática no hay problema. Queda tal cual como ustedes lo hacen, independientemente de que quede de un color diferente, ya, porque eso es de manera automática. Igual les voy a enseñar a hacerlo aquí en el documento de Word. ¿Ya? Es lo que viene a continuación. Y otra cosa, profesora, es el tema de la ley. Por ejemplo, si uno quiere publicar una ley, por ejemplo, la ley de tránsito, la 18.928, y esa ley se publica tal cual como MinSal, la ONU, los APS y todo así, tal cual. ¿A quién pertenecen las leyes de un país? Al Estado. Al Estado, ¿no es cierto? ¿Y cómo nosotros identificamos institucionalmente el nombre de nuestro Estado? Gobierno de Chile, ¿no es cierto? Entonces le ponemos Gobierno de Chile, coma y el año. Y abajo en la referencia bibliográfica yo voy a citar, o sea, no citar, voy a decir que lo saqué, por ejemplo, desde la Constitución normativa tanto. Es en la bibliografía donde yo especifico exactamente desde donde yo saqué esta información, así como de la Constitución. Pero la Constitución pertenece al Gobierno de Chile, porque si nos ponemos a citar a todas las personas que lo redactaron, vamos a tener más de 8 autores, que se puede hacer, sí, pero no pertenece específicamente a esos autores, pertenece al Gobierno de Chile. Eso. Gracias. Ya, chicos. Ahora, me gustaría aclarar, antes de explicarles cómo citar desde Word, que uno no puede realizar un trabajo solo de citas, ¿ya? Porque el otro día conversaba con un grupo de estudiantes y me decían, profe, pero es que si nosotros citamos todo el trabajo, no. La idea es que uno incluya las citas para apoyar la reflexión personal. Cuando yo hago un trabajo académico, debo incluir mis reflexiones, debo incluir lo que yo pienso, ¿ya? Por ende, estas citas yo las pongo para poder fortalecer mi argumento o para poder tomar esto que yo inserté y de ahí hacia abajo reflexionar en relación a esa idea misma, ¿ya? Por ende, un trabajo académico no se puede hacer solo de citas, ¿ya? También tenemos que acompañarlo de nuestra propia reflexión y desde nuestras propias palabras. Aquí, por ejemplo, hay una respuesta de una estudiante que utilizó en un foro temático donde ella pasó a responder lo que el profesor le pedía, que era explicar 2 dimensiones de las artes musicales, dando ejemplos con los niños y niñas de un nivel específico. Y ella explicó el pulso, y para poder explicar el pulso, escribió
de manera parafraseada lo que decía Pérez y Merino en el año 2015, que dice que afirman que en el ámbito de la música el pulso es una unidad que permite la mediación del tiempo. Este consiste en una serie de pulsaciones repetidas de manera constante que divide el tiempo en fragmentos idénticos. Entonces, en definitiva, ella está diciendo, esta definición textual yo la saqué de este autor, ¿ya? Que es quien planteó esta idea. Y abajo ella hace su propia reflexión y propone su propia actividad con respecto al pulso, ¿ya? Entonces, no es que solamente hagamos las respuestas de citas, sino que incluimos una cita que puede ser una teoría, una definición, y luego armamos nuestra propia reflexión. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo presente. Esas citas son diferentes de las referencias bibliográficas. ¿Ya? Las referencias bibliográficas son ese detalle de donde nosotros obtuvimos y consultamos la información. Y es aquí donde yo sí voy a incluir el apellido, el nombre de la persona que escribió el texto, la fecha, el título del artículo, del libro, de la página web, el nombre del sitio, en caso de que sean, por ejemplo, referencias de páginas web. Y si son páginas web que se actualizan frecuentemente, yo pongo el sitio y le pongo el día, el mes, el año y le pongo de dónde fue recuperada esa página web, ¿ya? Pero es en las referencias bibliográficas donde yo pongo todo el detalle de este texto. En las citas, yo solamente voy a poner el apellido y el año del texto o el nombre de la institución y el año del texto. En las referencias bibliográficas, que es la parte final del trabajo donde yo pongo bibliografía, es donde yo voy a entregar el detalle de todos estos textos. Por ende, yo les sugiero que cada vez que consulten un texto, ustedes vayan anotando el nombre del autor, el año si es que lo tiene, el nombre de este texto, para que al final lo puedan incluir en la bibliografía, porque a veces nos pasa como estudiantes que llegamos al final del texto y no nos acordamos de dónde sacamos toda la información. Me pasó con unas chicas en el proyecto de título que me decían, profe, no sé qué poner en la bibliografía porque consultamos tantas páginas que ni siquiera me acuerdo desde dónde sacamos la información. Por eso es súper importante que cuando ustedes trabajen con páginas web, se hagan un documento, un Word o un Post-it con notitas y vayan guardando los links desde donde obtienen la información para que puedan después ponerlo en las referencias bibliográficas. Eso es súper, súper importante. Ya. Y lo último que les voy a explicar tiene que ver con cómo armar las citas de manera automática en un texto. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que este informe académico lo estoy haciendo yo con mis propias ideas, pero necesito incluir una cita. Si yo quiero hacerlo, me voy a ir al icono que dice acá arriba, referencias, ¿ya? Yo pincho referencias y aquí donde dice estilo, me va a dar la opción de seleccionar la normativa. Yo voy a pinchar hacia abajo y me da la opción, yo también tengo predeterminada la 6ª edición porque todavía no se actualiza en Word. Hay montones de otras normativas que se utilizan a lo largo del mundo porque APA no es la única que existe, pero sí la que se utiliza mucho en Chile y en la mayor cantidad de países en realidad. Yo voy a seleccionar APA en 6ª edición y luego de eso voy a presionar aquí, insertar cita, ¿ya? Entonces presiono aquí. Y acá le voy a poner agregar nueva fuente. Yo voy a presionar agregar nueva fuente y aquí me toca seleccionar primero si es un libro, porque si yo presiono esta flechita hacia abajo me da muchas opciones. Me da la opción de ver si yo quiero citar desde un libro, desde un artículo de revista, desde un diario, desde un acta, desde un informe, desde un sitio web, desde documentos de sitio web, desde medios electrónicos, desde obras de arte, grabaciones de sonido, representaciones, películas y así hacia abajo en montones de otras circunstancias, casos judiciales, patentes, entrevistas, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que yo quiero citar un sitio web. Voy a poner el sitio web y aquí yo tengo que escribir quién es el autor que escribió esta página. Vamos a suponer que es el Mineduc. Y ahí yo voy a pinchar autor corporativo. ¿Ya? Si es una institución, yo tengo que pinchar en esta flechita acá abajo, autor corporativo.
aquí voy a tener que poner el nombre del sitio web. Vamos a poner, por ejemplo, que es mineduc.cl. Y aquí voy a poner el año, que es, por ejemplo, 2020. Y acá, donde dice URL, yo voy a copiar la dirección web. Voy a abrir una página del Mineduc para que vean cómo queda. Mineduc. Vamos a entrar aquí a cualquier artículo del Mineduc para que ustedes lo puedan ver. Vamos a poner la información que sale acá, que ahí nos dice que, por ejemplo, es del martes 19 de julio del 2022. Entonces yo voy a tomar este link, lo voy a copiar, voy a volver a mi documento de Word y lo voy a pegar acá abajo. Y aquí le pongo aceptar. Ah, espérense, olvidé marcar aquí, perdón. Primero tienen que marcar aquí el texto, chiquillos. Por ejemplo, si esto es lo que ustedes copiaron y pegaron textualmente desde el sitio web o desde donde sea, ustedes lo seleccionan, hacen lo que yo les dije, seleccionan APA, insertar cita, y aquí ya está la cita redactada, ¿ya? Entonces, si yo lo pincho así, dice, si se fijan, Mineduc, 2020. Porque lo que yo les explicaba es que acorde a la normativa APA tenemos que citar la institución o el apellido del autor más la fecha. Por eso no me incluye ninguna de la otra información. Sin embargo, si yo hago esto, vamos a insertar una cita. Si yo quiero citar el mismo lugar, presiono acá porque queda elaborado, pero si quiero agregar una nueva fuente, presiono acá abajo. Le vamos a poner sitio web, Mineduc, de nuevo, Mineduc, autor corporativo, nombre del sitio web, mineduc.cl, y aquí voy a volver a copiar y pegar la URL. Copiar, pegar, y aquí vamos a poner, mostrar todos los campos bibliográficos. Si yo quiero incluir toda la información de la bibliografía, yo aquí voy rellenando cada uno de estos campos ingresados. Y de esa manera me va a elaborar la bibliografía, ¿ya? Guardando toda esta información. Entonces vamos a pegar acá, abajito. La URL ya la había pegado. Voy a inventar los datos de acá por mientras, chicos. El editor vamos a suponer que es Mineduc también. El año va a ser el 2020. Mes va a ser julio. El día va a ser el 19, por ejemplo. Estos campos de acá abajo no aplican para lo que estamos viendo. Versión, número estándar, soporte 2. Y aquí yo voy a poner aceptar, ¿ya? Me va a seguir marcando la bibliografía, o sea, la cita de la misma manera, ¿ya? Exactamente de la misma manera. Porque cuando nosotros citamos, no necesitamos poner toda la información, solamente el nombre de la institución, el apellido del autor y la fecha. Ahora, si yo quiero realizar la bibliografía acá abajo, yo pongo, por ejemplo, bibliografía, y aquí también tengo la opción de agregar bibliografía. Yo puedo elegir si lo redacto a modo de bibliografía, a modo de referencia, a modo de trabajos citados. Yo les sugiero que en vez de seleccionar alguno de estos, ustedes pongan acá abajito insertar bibliografía. Y si se fijan, como yo ya redacté la cita e incluí toda la información en la cita, aquí cuando pusimos insertar cita, de manera automática me incluye la bibliografía, ¿ya? Que es toda la información que yo saqué. En el caso de la bibliografía de una página web, se redacta así: mineduc.elaño, la página desde donde se obtuvo, y se pone obtenido de, y se copia y se pega la página tal cual, ¿ya? Acá agregó lo que yo le puse, que el editor era Mineduc, y él puso el detalle de la fecha que yo puse. Eso también se permite en la bibliografía, si es que yo quiero detallar más, ¿ya? Entonces, si ustedes van insertando citas,
una por una y ponen todos los datos, luego al seleccionar bibliografía y poner insertar bibliografía, la bibliografía se va a redactar de manera automática, no va a ser necesario que usted esté escribiendo la bibliografía, ¿ya? Por ende, por eso es interesante que utilicen esta herramienta para que puedan ir citando. Y si ustedes se acostumbran a citar, luego recuperar la bibliografía va a ser mucho más sencillo en esta sección de referencias, ¿ya? Otro dato que es súper útil, chiquillos, es que si ustedes utilizan la biblioteca virtual del libro que tenemos en nuestra página web, para todos los estudiantes, si usted copia y pega desde ese texto, de cualquier texto sacado del libro, se va a redactar de manera automática en el Word que usted esté utilizando la cita, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que utilicen la biblioteca del libro de CFT Senko, porque si ustedes copian y pegan información desde ahí, la cita va a estar redactada de manera automática, porque así lo hace la aplicación, ¿ya? Ellos ya tienen derechos de autor en el libro, por ende, si copiamos y pegamos, directamente en Word va a estar la cita ya hecha, de manera automática, ¿ya? Entonces, eso, chicos, básicamente. El pie de página. ¿Cómo hacer el pie de página de manera automática? Igual aquí en el CFT no pedimos pie de página por si acaso, Mónica, para que no se compliquen haciendo pie de página. Profe, pero podría explicar así como rapidito, yo sé que estamos desde toda la hora, pero así como, sí, por favor. Si usted quiere hacerlo de manera automática, ponemos aquí insertar en esta sección de acá y aquí le ponemos pie de página, ¿ya? Y en este pie de página usted puede también seleccionar diferentes tipologías de pie de página donde van a quedar escritos acá abajito, usted va a tener la opción de escribir acá abajo, o usted puede poner editar pie de página. Cuando usted pone editar pie de página, usted debe seleccionar la información y ponerla acá debajo como se pone en la bibliografía, tal cual y como se escribe en la bibliografía. O el pie de página también sirve, por ejemplo, si uno quiere aclarar alguna información, uno le pone número 1 y se pone, por ejemplo, este estudio fue realizado por tal persona en el año tanto, y ahí uno puede detallar información que uno necesita que las personas que están leyendo sepan, ¿ya? Eso es básicamente, si yo lo pongo de manera automática el pie de página, vamos aquí a cerrar en esta X, si yo pongo insertar y pongo pie de página automático, por ejemplo, este de acá, se va a configurar exactamente de la misma manera, solo que me va a pedir que escriba acá, ¿ya? Ahora, ojo que los pies de página no son solicitados por las normas APA, ¿ya? Por ende, si les piden que citen con normas APA, no deben incluir pie de página, ¿ya? Porque el pie de página se incluye en una normativa diferente, ¿ya? Para que lo sepan. Eso. No se preocupe, Solange, porque aquí en el CFT no pedimos pie de página, pedimos normas APA. Y el pie de página corresponde a otro tipo de utilización de normativa, es como una manera diferente de referenciar. Entonces, con que ustedes sepan utilizar las normas APA, estamos al otro lado, ¿ya? Gracias, señorita, muchas gracias. De nada, Mónica, no se preocupe. Eso, chicos, en definitiva, si tienen alguna duda, pueden contactarse conmigo por medio de la plataforma, escriben mi nombre y les va a aparecer mi contacto. Cualquier duda que tengan para redactar trabajos, que no sepan citar algo, me la pueden hacer saber, yo no tengo ningún problema en ayudarlos y en guiarlos, ¿ya? Igual pueden consultarle a sus profes, muchos de ellos se manejan con todo esto de las normas APA, así que yo les sugiero que antes de entregar los trabajos pueden enviarlos. O decirle al profe, le puedo mandar el trabajo al correo y me lo revisa primero antes de subirlo. La mayor cantidad de los profes le va a decir que sí, que no hay problema, ¿ya? Así que eso, chicos, cualquier cosa cuentan conmigo, cualquier duda que tengan me escriben al correíto por la plataforma. Les deseo un éxito gigante a los que están recién comenzando, a los que ya están terminando, a los que van al medio. No se rindan porque de repente todo esto es terrible y uno dice, ay, es que no puedo más, no doy más. No, siempre pueden más, chiquillos, siempre pueden más. Y cuando tengan el título en sus manos, todo esto va a haber valido la pena.
Ahí, como está diciendo Laura, por favor registren su asistencia para que nos quede a nosotros un registro de que vinieron. Y de nada, muchas gracias a ustedes por sus lindas palabras. Mi correo se los dejo escrito por acá. Y chulce@cftsenco.com. Ese es mi correo por si quieren escribirme al correo para que lo puedan guardar por ahí. ¿Ya? Oye, sí, Inge, mira, en el último minutito que nos queda, por favor, es súper importante que ustedes registren su asistencia en estas actividades. Yo les digo que hay como 17 inscritos y hay más de 40 conectados. Entonces necesitamos de verdad, porque el feedback que ustedes nos dan es súper importante para ir mejorando la actividad y las acciones que hacemos, ¿ya? Así que, por favor, en este último minuto, no se demoran nada, registren su asistencia. Y desde ya, bueno, reiterar el agradecimiento, Inge, tu buena disposición siempre para poder estar desarrollando estas actividades. Y gracias también a nuestros estudiantes, porque sabemos que día jueves, ya terminando el mes, estamos todos cansados, pero aquí están. En un momento tuvimos 49 conectados ahí, así es que súper bien, y vamos a seguir teniendo estas charlas, porque si quedan con alguna duda, vamos a volver entonces a tenerla en octubre. ¿Ya? Sí, chicos, y es importante, perdón Laurita, que registren su asistencia para que también les podamos compartir información, así nos quedan registrados sus direcciones y todo, ¿ya? Así Eso que es. regístrense nomás. Eso es, así que bueno, muchas gracias a todos. ¿Sí? Perdón, Sí, sí. Génesis está preguntando cómo registrarse. Laura compartió un link aquí. Mira, lo voy a volver a pegar. Tú pinchas el link y responde las preguntas que hay ahí. Se va a abrir una ventanita, ¿cierto? Un formulario, pero tiene que pinchar sobre las letras azules que estamos dejando ahí. Eso es, ¿ya? Así que eso, bueno, muchas gracias, espero que tengan un buen descanso, un excelente fin de semana desde ya, y bueno, esperar nomás que toda esta información la podamos aprovechar, ¿cierto?, para poder desarrollar de mejor manera nuestros trabajos académicos. Así que gracias a todos y todas, que tengan una hermosa noche. Chao, Ingi, muchas gracias. Abrazo. Muy bien, cuídense. Chao, chao.